Bienvenidos como cada jueves al plató de Dos que sí, uno que no. Nunca me había sentado en esta silla y la verdad es que siempre que viene alguien viene a contar cosas interesantes, como lo harán el día de hoy. Empezaremos hablando de libros con un autor, Luis García Jambrina, que ya ha estado más veces, que ya es amigo y que presenta una nueva novela. Continuaremos hablando también de libros, esta vez desde otro punto de vista, desde la biblioteca, y vendrá Paco, Francisco José Pardo, que es el nuevo director de la Biblioteca Pública de Zamora. Continuaremos hablando de algo tan interesante como es la narración, como son los cuentos, las historias, los relatos, y lo haremos con una narradora, con María Fraile. Y acabaremos hablando de algo que se acerca ya en el tiempo. Está muy cercana la nueva Feria Taurina y hablaremos con un torero de nuestra tierra, con un torero zamorano, con Alberto Durán. Pero antes empezaremos, ya saben, visitando un local, en este caso el de un escultor. Empezaremos visitando en el local a Gustavo Cabanas. Hombre, Rafa, buenas tardes. Aquí ando haciendo cosillas en el taller, pequeños trabajitos, poquito a poco haciendo cosas, ¿no? Pues esto os presento, soy Gustavo Cabanas y bueno, este es mi pequeño taller en el que hago todas las cosas que me vienen a la cabeza y en el que paso muchas horas y a hacer cosas que me ilusionan. Aquí son donde he hecho muchas horas de mi vida y donde hago las cosas que realmente me apasionan, ¿no? Me gustan. Siempre andan rondándome la cabeza ideas de cosas nuevas que puedo hacer y demás, y proyectos que, bueno, poco a poco, dentro de lo que el tiempo me permite, pues voy haciendo y realizando. He estado haciendo estos 2 últimos años bastante trabajo en joyería artesanal, en resina, pero luego a mí lo que me apasiona es el modelado y el vaciado, lo que es hacer figuras modeladas, hacerles el molde, sacar reproducciones, el acabado. Soy bastante puntilloso en ese tema de los acabados bastante perfectos y demás. Y bueno, es lo que realmente me apasiona, ¿no? Dejar las obras que me vienen a la cabeza, dejarlas bien acabadas y terminadas. Es un local pequeñito, pero no por ello deja de ser un sitio en el que pueda hacer las cosas bien, ¿no? Sin necesidad de... No hace falta un local gigantesco, hombre, pues si tengo que hacer alguna obra más grande, pues me tocaría buscar algún sitio más grande, ¿no? Porque en alguna ocasión me ha pasado, ¿no? De tener que hacer obras más grandes que aquí no las podría llevar a cabo por espacio, pero en general para todas las cosas que hago ahora mismo de modelado, vaciado, de piezas más pequeñas y demás, es un sitio en el que se trabaja muy bien, lo tengo adecuado pues para ello, ¿no? A lo largo de los años pues he ido juntándome con mucho material, herramientas y demás para poder llevar a cabo todo de la mejor manera.
Yo siempre tengo esa inquietud del artista, ¿no? de siempre estar dándole vueltas a ver qué puedo, qué no puedo hacer. Hombre, siempre a mí me ha tirado mucho el tema, pues como zamorano que soy, de pura cepa, pues siempre me ha tirado el tema de la Semana Santa, ¿no? En ese sentido siempre he trabajado mucho ideas relacionadas con la Semana Santa, entonces he hecho muchos cofrades, he hecho cosas, pues mira, la Soledad, tengo reproducciones de la Soledad, tengo pues cosas que van surgiendo, siempre me tira mucho por ahí. Sí que es verdad que luego hago cosas que no tienen nada que ver con la Semana Santa porque hay que tocar todos los palos, pero en general siempre van por ahí. Siempre he intentado, pues tengo figuras como una figura que hice, bueno, que no está sin acabar, de Francisco Carricajo. Tengo obras como La Soledad, tengo figuras mucho más artísticas como esta que tengo aquí y bueno, tengo proyectos que estoy, mira, esta en concreto estoy restaurándola ahora mismo porque me han encargado una copia más y tengo que volver a sacarle el molde y demás porque es una figura que hice hace tiempo. Y bueno, poquito a poco pues muchos cofrades pequeñitos que hice para el público en general, de este estilo, que tengo por aquí. Entonces, pero bueno, son obras que al final pues vas haciendo, vas reproduciendo y al final unas cosas te llevan a otras y vas subiendo, por decirlo de alguna manera, el nivel de la calidad de las obras y también depende mucho pues para la gente a la que se le ofrezca, ¿no? Hago lo que son los pendientes de resina, luego tengo varias figuras. Normalmente trabajo en fibra de poliuretano, todas las figuras que hago figuras mucho más realistas y luego también tengo figuras más llevadas a la abstracción, ¿sabes? Que eso no tiene nada que ver con todo esto, claro. Hago lo que es figura más escultórica o más artística de obras pues, que no tienen nada que ver con la Semana Santa, que son, pues, normalmente hacíamos estudios cuando estudié en la escuela y demás, que hacíamos un estudio de una figura y la llevábamos a la abstracción y luego hacíamos el modelado en barro y hacíamos reproducciones en escayola o en cemento y daban un acabado totalmente mucho más artístico, mucho más escultórico, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, al final es tocar todos los palos y vas aprendiendo técnicas, vas aprendiendo, desarrollando todo ese tipo de cosas y al final, pues oye, terminas haciendo cosas de gran calidad en lo que te propongas, claro. Bueno, esta es otra de las partes de mi trabajo y es hacer los pendientes en el torno, ¿vale? Hay tornos mucho más especializados que este, pero bueno, eso ya llegará en un futuro. Y bueno, lo primero, protegerse, ¿vale? Voy a mostraros un poquito cómo hago los pendientes. Tenemos las gubias, que siempre tienen que estar bien afiladas, ¿vale? Y luego esto que tengo aquí en el torno puesto ahora mismo es resina acrílica. Entonces con la gubia voy dándole la forma a los pendientes de esta manera.
Todo esto es un trabajo de muchísima precisión, por lo que siempre tengo el calibre para ir haciendo los pendientes que queden todos exactamente iguales, a la misma medida y demás. Siempre con mucho cuidado, porque esto es un aparato que lanza esquirlas y demás, entonces hay que protegerse bastante. Pero bueno, a partir de aquí, pues oye, trabajo de muchísima precisión porque son muy pequeñitos y para un torno como este, pues si hecho a mano y artesanal como lo hago yo, pues requiere de mucha precisión. Siempre algunos se estropea, se rompe, pero bueno, siempre hay que ir con cuidadito. Cuando se va con cuidado, pues salen cosas muy chulas. Fue una idea un poco jugando, porque un día mi mujer vio, pues esto que empiezas a ver por redes sociales y demás, y vio una especie de gotita hecha en resina que vio por internet, pues esto mira qué bonito y tal, y ya empezó a rularme la cabeza y dije, bueno, voy a probar a hacerla en el torno. Y hice el primer pendiente que hice fue una gota de olivo en el torno, y gustó tanto que empecé a darle vueltas a la cabeza y vi que tenía opciones de hacerlo en resina. Es una resina acrílica bastante especial la que utilizo, que no es una resina acrílica al uso, la importo de Noruega, viene de una fábrica de Noruega. Y claro, salen unas cosas que cada uno que sale es más especial, porque no hay dos iguales, es muy muy bonito. Entonces al final estás desarrollando cómo hacer un producto que sea muy atractivo y investigas materiales, investigas cómo hacerlo para que salga bien y que guste. Y la verdad que en este sentido esto está gustando muchísimo. Yo empecé a estudiar en el Castillo cuando hice el bachillerato artístico bachillerato superior de artes aplicadas a la escultura, cuando la escuela de arte estaba en el Castillo. Allí estudié en el año 99 y en el 2000 y estuve con grandes artistas todos conocidos, como Ricardo Flecha, que fue profesor mío de talla en madera. Estuve con Pedrero, que me dio dibujo. Estuve con José Antonio, que también me dio talla en piedra. Entonces me nutrí de toda esa gente, que la verdad que es gente fantástica, que trabaja de manera espectacular, y todo eso pues te mete el gusanillo encima de que desde que era pequeñito la Semana Santa siempre me ha tirado mucho, pues juntas una cosa con otra y al final son mis pasiones, ¿no? de llevar todo esto a cabo, llevar lo que me gusta de verdad. Generalmente la teoría dice que me llega una idea a la cabeza y hay que dibujarla y detallarla y demás, pero yo en ese sentido siempre he sido un poco bruto, ¿no? Porque tengo una facilidad muy grande para llevar la obra a cabo sin necesidad de dibujarla. Entonces yo suelo ver el acabado final en mi cabeza y sé a dónde quiero llegar y me pongo manos a la obra. Yo cuando necesito, como ha ocurrido este año con el Banzo de Oro, que se ha hecho para la Casa de Zamora en Madrid, pues yo en mi cabeza tenía bien claro lo que quería y el acabado que quería y cómo quería mostrarlo. Luego puede ser que sea del agrado de la gente o no y que lo que transmite sea lo que quiero que transmita o no. Yo en mi cabeza sí que está eso y lo intento sacar y llevarlo a cabo. Entonces es esa la forma que tengo de hacerlo yo, ¿no? Cuando uno tiene una idea al final, pues en el caso del Banzo de Oro, pues lo que me vino a la cabeza es hacer pues algo muy simbólico de lo que es un cargador, ¿no? El propio nombre lo dice, Banzo de Oro, pues yo tenía la idea de hacer lo que es un banzo, ¿no? Pero claro, el llevarlo a cabo, el decir, bueno, una madera sobre una peana y tal, no tenía sentido, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que en un principio me vino la idea de hacer la mano cogiendo el banzo, como cuando un cargador va cargando, que va con la mano apoyada en el banzo, normalmente, y hacerlo con una almohadilla detrás. Pero claro, al hacerlo con la almohadilla, si lo hacía a tamaño real, se nos hacía demasiado grande para ser un galardón que vamos a dar a los galardonados, ¿no? Entonces, en mi cabeza pues ya me surgió la idea de hacer solamente algo totalmente simbólico del banzo con la mano, sobre una peana. Entonces,
desde el primer momento tenía clara esta idea. Hice otra copia modelada en tamaño más pequeño, pero al verlo en tamaño real no tenía nada que ver. Entonces terminó siendo una figura pues muy escultórica y muy impactante a la hora de cuando la ves. La mano que está en el banzo es mi mano, porque realmente hice un molde con alginato de mi mano sobre un banzo y luego hice las reproducciones en fibra de poliuretano. Esto es plástico realmente. Tengo aquí el molde para que se vea. Esto es un molde que lleva un proceso de unos 4 o 5 días de trabajo. Entonces, cuando tú haces el molde y rellenas el molde de fibra de poliuretano, esto es un molde de silicona, ¿vale? Cuando lo rellenas y sacas la copia, pues sale tal que así. Una vez que sale la copia, pues hay que rematarla para que no se le vea las juntas del molde y demás, y las burbujas, si tiene alguna burbuja rellenarla y demás. Y una vez que la tienes acabada, pues llega el momento de hacer el policromado, ¿no? Lo que es el acabado que va con pues, una patina en bronce, con varias capas de barniz encima, varias capas de barniz, y luego pues el cortar las maderas, prepararlas y demás para que quede todo ensamblado a la perfección, ¿no? Con los ángulos en su sitio y demás. Entonces al final es un trabajo muy laborioso, de muchas horas y que al final para que quede con esta calidad de verse todas las arrugas de la mano y demás, pues es un trabajo bastante meticuloso para que quede con este acabado. Todo el que puedo y me permite la familia y el trabajo. Entonces yo intento, aquí he echado muchísimas horas. Aquí he hecho muchas horas, lo que pasa que bueno, al final todo es muchas veces trabajar sin saber si van a tener salida las cosas o no, pero siempre estás intentando estar activo y no dejar de hacer cosas, porque al final cuando uno está activo es cuando se consiguen objetivos y se consiguen reconocimientos, ¿no? En ese sentido. Tengo en la cabeza varios proyectos en la línea del Banzo de Oro de este año, porque es una escultura que a mí me encanta. Lo que pasa que, bueno, ahí, si no tienes visibilidad, el hacerlos para tenerlos yo en casa, al final casi que me echan de casa, porque no puedo tener tantas cosas metidas en casa, ¿no? Pero sí que tengo proyectos pues, para ir por esa línea de realismo, enfocado un poco en Semana Santa, y ir por esa línea a ver qué sale. Las ideas que tengo ahora mismo pues, van a ser bastante atractivas. Dejémoslo ahí. Ahora y por hoy no tengo hecho el banzo y ahora de momento pues, es normal que después de la Semana Santa viene tiempo de calma, aunque el tiempo de calma ya sabemos que en Zamora se mantiene poco tiempo, ¿no? Entonces posiblemente, pues oye, ojalá salgan proyectos a futuro y para poder seguir trabajando para hacer cosas de estas. Ilusión, sobre todo ilusión. Si no la tuviese no la haría, porque llevo muchos años haciendo cosas que te pueden dar calado o no, pero si no lo haces con ilusión, yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Si no lo haces con ilusión y con ganas, no estaría aquí las horas que estoy normalmente y mira, gracias a que le quito muchas horas a la familia también para estar aquí, ¿no? Pero que en ese sentido lo agradezco porque luego, bueno, mi mujer es la que más pendiente se lleva, eso está claro, pero la verdad que es eso, se hace con toda la ilusión del mundo, si no, no lo haría, es mi pasión realmente. Igual mi mujer no está de acuerdo con lo que te voy a decir, pero son como hijos pequeños son como hijos pequeños míos, ¿no? El llegar a ver cuando estás haciendo una obra como el Banzo, por ejemplo, y ver que sale, que haces el molde, que te lleva un trabajo bastante complicado, y ves la primera reproducción, es como cuando ves que sale bien y tal, es una satisfacción tremenda. Estoy deseando, bajo de casa, deseando que
abrir el molde para ver cómo sale la figura, para ver qué tal ha quedado, para ver cómo la remato, y es echar, a ir al detalle y echarle horas, claro. Pero sobre todo ilusión. Estoy muy contento porque siempre es una gozada recibir visitas de amigos. Y cuando además te vienen a contar la aparición o que, bueno, pues se publica libro nuevo, una novela nueva, pues entonces el motivo de alegría es doble. Y así pasa con Luis García Jambrina, que nos trae el primer caso de Unamuno. Luis, bienvenido. Encantado de estar aquí de nuevo, de venir además con Unamuno de la mano. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, es lo que decía, me daba mucha alegría verte, además te veo fenomenal, estás como un personaje de novela. Bueno, sí, a veces uno también se construye un personaje, sí. Pero bueno, sí, es un buen momento para mí, sí. Se te nota en la cara, vamos, se te nota que estás en buen momento y se te nota que tienes que estarlo porque es el primer caso de Unamuno, bueno, una serie que comienza, ¿no? Con esta primera novela. Además, en este caso, el proyecto desde el principio era hacer una serie. No fue como los manuscritos, que es una cosa que fue surgiendo un poco sobre la marcha, pero aquí el personaje es tan inabarcable que necesito varias novelas para un poco mostrar algunos momentos de su vida, también de la historia de España, de ese primer tercio del siglo. O sea que sí, será una serie al menos de 5 novelas, luego ya veremos. Oye, me da la sensación de que has disfrutado mucho escribiendo, ¿no? Porque eres un experto en Unamuno, alguien que lo ha estudiado mucho, que además, bueno, pues que lo admira, me da la sensación, y además hay ese respeto hacia el personaje, me da la sensación de que así ha sido, ¿no? Que has disfrutado mucho escribiendo. Sí, es la novela, el libro de los que he escrito con el que más he disfrutado. He disfrutado mucho en el proceso de elaboración y estoy disfrutando ahora mucho en la promoción. Está siendo larga e intensa. Este libro, además, yo creo que es el que he tardado menos en escribir, porque lo escribí de una forma tan intensa durante unos cuantos meses. Luego lo trabajé mucho, pero lo escribí en unos pocos meses, pues en un estado, pues eso, de compenetración con el personaje. No estaba yo pasando, en aquella época sí que estaba yo pasando un mal momento, una ruptura amorosa, y me metí en el libro de lleno y lo disfruté mucho, lo disfruté. Y yo creo que eso luego el lector lo nota. La verdad es que los libros como algo terapéutico, ¿verdad? Tanto Sí. a la hora de disfrutarlos leyendo, como disfrutándolos en este caso también escribiendo. Sí, la literatura es una terapia gratuita, bueno, no totalmente gratuita, pero casi. Y bueno, si uno sabe manejarla, pues te saca de muchos apuros. Durante un tiempo estuve muy mal y gracias al libro pues logré remontar. Y además, te cuento más, de alguna manera esa situación por la que yo estaba pasando la incluí dentro de la novela. Quiero decir, hay un personaje que está inspirado en aquella persona con la que yo acababa de romper. Es como una especie de último homenaje a esa persona que yo quería tanto. Y bueno, y por eso luego es un personaje que está gustando mucho, junto con el de Unamuno, que es el personaje de Teresa, que es una joven anarquista
muy militante, de la que Unamuno más o menos se enamora o queda fascinado con ella. O sea que es un personaje que tiene una cierta base real y luego también está inspirado por un libro de Unamuno que se titula Teresa. O sea que, bueno, esa es la literatura, ¿no? Que es una mezcla de vida y de literatura y que nos saca de muchos apuros. La verdad es que hay literatura, ¿no? Dentro de la literatura, metaliteratura, ¿no? Y eso Sí. de esas relaciones que se establecen entre el autor y la novela, la verdad es que es una gozada poder hablar con los autores precisamente de ello, ¿no? Porque te dan esos detalles que luego puedes apreciar a la hora de leer y disfrutar el libro. Sí, yo en esta novela me he implicado mucho, es en la que más me he implicado, he puesto más de mí. Y bueno, volviendo a lo que me comentabas antes, a ver, yo no soy especialista en Unamuno, la verdad. Lo que pasa que estoy muy familiarizado con él, porque a lo largo de mi vida, desde la adolescencia hasta ahora, pues he tenido mucho contacto con él. Trabajé en la Casa Museo Unamuno como becario, lo leo desde que tengo 15, 16 años, gracias a Agustín García Calvo, que es un poco el que me contagió esa afición por Unamuno. O sea que tengo eso, mucha familiaridad. Es casi como un personaje para mí muy cercano. Y es un referente ético, político, literario, y por eso pues, me siento muy cómodo escribiendo sobre él, como tú dices, con respeto y al mismo tiempo metiéndolo al personaje en muchas dificultades y problemas, ¿no? De las que sale siempre airoso. Oye, que es muy bueno eso que dices, porque es verdad que a través de los profesores, de algunos profesores, te llegan libros y descubres autores, pues en este caso como Unamuno, a mí me pasó con San Manuel Bueno Mártir, que es de estas lecturas que cuando acabas te dejan casi que congelado y que tienes ganas de volver a leer y que me gusta revisar pues cada poco, así que yo creo que no soy el único, hay muchos lectores amantes de Unamuno que van a disfrutarlo mucho. ¿Cómo es este primer caso de Unamuno? Bueno, es una novela detectivesca. Yo convierto a Unamuno en una especie de detective que tiene que investigar unos asesinatos en los que él se ha visto envuelto de alguna manera. Esto puede chocar, pero según me comentan los lectores y lectoras, enseguida se hace creíble el personaje. En realidad Unamuno se pasó la vida buscando la verdad y pregonándola con mucha valentía. Y es lo que hace en esta novela. En este caso, investigar la verdad que se esconde detrás de unos crímenes. El punto de partida de la novela es real. Es algo que pasó en un pueblo de Salamanca que se llama Boada, que pues como se quedaron sin trabajo y sin tierras que cultivar, pues escribió una carta al presidente de Argentina diciéndole que quería todo el pueblo emigrar a Argentina, que les ayudara en los pasajes. Bueno, pues esto trascendió, se enteraron en España y varios intelectuales escribieron sobre el asunto, entre ellos Miguel de Unamuno, que enseguida tomó partido por esta gente, los apoyó, dijo, pues naturalmente tienen derecho a emigrar y además, pues eso culpó a los que los obligaban a emigrar y a abandonar sus tierras, porque eran los terratenientes y el propio gobierno que estaba favoreciendo que las tierras pues, estuvieran acaparándose por unos cuantos terratenientes. Ese es el punto de partida, es un tema muy social, tiene que ver con la realidad actual. El campo en este momento está en una situación tremenda, igual que lo estaba entonces, aunque por otros motivos, y luego estaba el problema de la España que llaman vaciada, que empezó entonces, lo vemos en la novela, cómo empezaron a vaciarse pueblos, aldeas de la provincia de Salamanca y de otras provincias por estos motivos, porque no había tierra, no había futuro, no había tierra que cultivar y bueno, de modo que este problema viene de hace más de 100 años. Es lo que te iba a decir, que es un libro en el que queda perfectamente reflejada la sociedad de principios del siglo XX. Eso lo he intentado, es muy importante para mí en estas novelas, pues que el trasfondo histórico, social y político esté reflejado, porque además Unamuno, si algo tuvo, es que fue una persona que se implicó en todos los problemas sociales, participó de una manera u otra en todos los acontecimientos históricos de su tiempo y eso había que reflejarlo bien, o intentarlo por lo menos en la novela. Es la España, la Salamanca de principios del siglo, de 1905, una época en la que Unamuno era rector, pero no era un rector de estos que estaban todo el día en el despacho, sino que bajaba a la calle, iba a los pueblos, se pateaba a los pueblos
y siempre tomo partido por los agricultores, por los campesinos. Oye, ¿qué hay de real y qué hay de ficción en el personaje de Unamuno? Más o menos nos has contado, ¿no?, que arranca la novela sobre algo real, ¿no? Pero de la manera de ser, de la psicología del personaje, ¿qué hay de real y qué hay, bueno, pues de ficción, que hayas salido de tu imaginación? Sí, bueno, yo creo que de real hay mucho en la novela, y la prueba está en que la está leyendo mucha gente, especialistas en Unamuno, que yo pensaba que me iban que te iban a dar para el pelo. La familia de Unamuno, muchísimos la han leído ya, y para todos ellos resulta un personaje creíble. O sea, está él ahí, con todas sus caras y facetas, con todas sus aparentes contradicciones, con todas sus dudas. Ahí está Unamuno. Además, yo lo muestro en la vida cotidiana, con los hijos, con su mujer, dando clase, paseando, en fin. Creo que un buen porcentaje de la novela es real, es verosímil, es creíble. La parte inventada, bueno, pues es la de convertirlo en detective, aunque que, como ya he dicho, él realmente siempre fue una persona que investigó y buscó la verdad. Y luego este enamoramiento de ese personaje llamado Teresa también es una invención, pero probablemente no sea tanto. O sea, él tiene un libro que se titula Teresa, que es un libro donde hay un personaje que escribe poemas a su amada, llamada Teresa, y probablemente detrás de ese libro haya una historia, digamos, más o menos real de Unamuno. De modo que, en fin, cuando habla Unamuno, habla con palabras que yo he sacado de sus cartas, sobre todo de sus cartas, tiene un epistolario enorme, de sus artículos, etc. O sea que quiero creer que ahí está ese Unamuno real, de carne y hueso, etcétera, ¿no? ¿Te ha pasado como en Niebla? ¿Te ha salido Unamuno y te ha visitado el autor? Sí. Sí, ¿no? Pues sí, pues más de una vez he soñado con él, y más de una vez he creído hablar con él. Sí, lo que tiene la literatura es eso, que a veces las fronteras con el mundo real o la vida se difuminan, ¿no? Es lo que pasa. La novela está llena de juegos en este sentido, pero luego ese juego se prolonga en la realidad. Y bueno, pues eso, hay muchas cosas además que precisamente que tú crees que te has inventado, y luego descubres que efectivamente las había dicho él o había dicho algo parecido. O sea que sí, la relación entre los dos, pues tenemos por ahí una foto que difundí a través de las redes sociales, donde aparecemos los dos abrazados. O sea que esto es la literatura, ¿no? Y en el caso de Unamuno, pues había que hacer una novela que tuviera todo esto. Oye, ¿cómo ha sido, bueno, pues en este caso, romper a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero bueno, el cambio hacia escribir esta novela después de las novelas que venías, después de los manuscritos? Sí, es una novela muy distinta. Tiene cosas en común. Yo ya había trabajado mucho esto de mezclar la novela detectivesca con la histórica, pero claro, es una novela que va mucho más allá. Yo lo que creo es que necesité escribir las 11 novelas anteriores y 2 libros de relatos antes de escribir esta. O sea, yo llevaba muchos años, desde que trabajaba en la Casa Museo Unamuno, con ganas de hacer una novela sobre Unamuno como personaje, pero hasta ahora no me atreví. Necesité un poco la incitación de diferentes personas y sobre todo sentirme ya un poco seguro, cómodo, con libertad para tratarlo, o sea, para hablar con él, como decía una lectora, dice, es que tú hablas de Unamuno con mucho desparpajo. Pues eso es, no es una novela encorsetada que parece que te aplasta el personaje, sino que bueno, lo tratas de tú a tú, pero con un inmenso respeto, porque es que es quizá el escritor, el intelectual que más admiro de todos, ¿no? Oye, Fernando de Rojas, Miguel de Unamuno, los escritores tenéis una vida novelesca. Cuando no estáis presentando libros o cuando no estáis escribiendo, os pasan tantas cosas. Bueno, no tantas, ya me gustaría a mí que pasaran, pero es cierto que hay grandes escritores. Hay escritores de todo tipo, como en todas las profesiones, con una vida muy, muy aventurera y con una vida muy retirada.
pero hay una serie de escritores pues que sí que tuvieron una vida muy ajetreada, y uno es Cervantes y el otro es Unamuno. De Rojas no sabemos, porque como no sabemos casi nada, pero vamos, yo presumo que precisamente no sabemos casi nada porque tuvo una vida, o una doble o una triple vida, una vida muy ajetreada. Entonces sí que hay escritores que tienen una vida que merece la pena, pues eso, llevar a una novela o a una serie de novelas. Y este es uno de los casos, que estamos hablando de grandísimos, ¿no?, escritores, no un escritor más, sino grandísimos escritores, pues con una vida muy intensa, muy implicados con la sociedad de su tiempo, como es este caso. Y en una época además en la que se requerían a lo mejor bueno, pues esas opiniones de los influencers de antes, que Sí. precisamente eran intelectuales y que ahí estaban también respondiendo, ¿verdad? Efectivamente, sí, fueron años muy agitados. Claro, el primer tercio del siglo XX en España es tremendo, ¿no? Y en Europa. Pero yo ahora echo mucho de menos a Unamuno. Ahora sí que nos vendría bien un Unamuno y no un influencer. ¿Verdad? Era cuando, es verdad, era Un- cuando los influencers pues, nos influenciaban por sus ideas, no, y, no por sus poses. y por su vida, porque ellos eran modélicos, eran valientes. O sea, Unamuno pues no decía una cosa y pensaba otra, decía siempre lo que pensaba, y se jugaba la vida, se la jugó de hecho, la carrera. Hace 100 años lo desterraron a Fuerteventura, o sea que son figuras muy importantes que yo creo que hay que tenerlas siempre presentes. De ahí que escribiera estas novelas. Oye, un libro que además está funcionando muy bien en ventas, y esto también me da mucha alegría, además, me da mucha alegría por todos, ¿no? Porque que sea este libro vendido es una alegría, me da mucha alegría por ti, por supuesto, y además por la época, en el momento en el que estamos, en el que se publica mucho, pero que también grandes firmas están ahí en las estanterías de las librerías. Y ahí tenemos a Luis García Jambrina también entre los altos, entre el top. Bueno, el libro está funcionando muy bien. Yo creo que buena parte se debe a Unamuno, bueno, pues a que he conseguido, pues eso, hacer un Unamuno creíble, atractivo, del que se dice todo tipo de cosas, a la gente le está gustando mucho. Los personajes episódicos, secundarios también, o sea que no puedes olvidarte, no puedes centrarte todo solo en el principal. Y es cierto que se está leyendo mucho, en todas partes, están haciendo montones de clubes de lectura, está presente en los festivales de novela negra, en todas partes, ¿no? Para mí eso me causa mucha alegría, porque llevar a Unamuno pues eso, a lugares y a situaciones en las que habitualmente no está es muy importante. Gente que había dejado de leer a Unamuno, que incluso detestaba a Unamuno. Ayer me pasó aquí en el club de lectura que tuvimos en la librería Leer, había una persona que decía, bueno, yo es que odiaba a Unamuno antes de leer la novela, porque me hicieron aborrecerlo en la secundaria, Sí. ¿no? Y dice que la novela pues lo ha reconciliado y que ahora está empezando a leer a Unamuno. Bueno, para eso es muy importante, ¿no? Cuando logras, pues eso, un personaje, popularizarlo, pero popularizarlo tal y como era, no dando una versión simplificada o edulcorada, sino mostrándolo como era, también con sus cosas criticables, como el hecho de que, bueno, tenía mucho ego, era a veces una persona un poco soberbia, arrogante, tenía motivos para serlo, ¿no? Entonces, que con eso pues logres llegar a todo tipo de lectores es importante, y estoy contento. Sí. Oye, dices a todo tipo de lectores, pero hay uno principal que te ha dicho tu amigo, el de la tienda de souvenirs, que es tu lector, ¿no? Del que te fías, el que dices que, bueno, según lo que me diga él, a ver qué te ha comentado. Pues esta novela yo se la di a leer antes de publicarla. ¿Ah? Bueno, se puso contentísimo. Menudo honor. Y él, cuando la leyó, me profetizó que iba a tener muchísimo éxito. Qué bueno. Y no lo ha hecho con otras, ¿eh? Y yo le decía, venga, hombre, eso se lo dirás a todos. Que esta novela ya verás cómo te va a dar muchas satisfacciones porque has hecho que yo la disfrutara y tal. O sea que para mí ya es la prueba del
del algodón de si un libro va a funcionar o no va a funcionar, porque es una persona que se ha hecho lectora con mis novelas, ¿no? Yo cada vez que hablo de ti es uno de los personajes que me vienen a la cabeza. Estaba hablando con él el otro día de esto y ¿ves lo que cómo te lo decía yo? ¿No te acuerdas que te lo...? O sea que es bonito tener lectores así y otros lectores que están... Bueno, con esta novela he recibido emails de gente que no conozco, muy emocionantes, muy emotivos. Una profesora jubilada de clásicas, que le encantaba todo ese trasfondo humanístico que había en el libro, otro profesor que se lo había regalado a un profesor que estaba muy enfermo en el hospital y que iba todos los días y leía un capítulo, y bueno, pues son cosas que te tocan la fibra, porque ves un poco, pues eso, la utilidad que tiene la literatura, que no solamente para entretenerse. La literatura, pues eso hemos dicho antes, es terapéutica. Es terapéutica. La literatura te ayuda a vivir. Luis, muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos con eso que acabas de decir, ¿no? La literatura te ayuda a vivir, y seguramente pues libros como El primer caso de Unamuno pues también cumplen con esa necesidad terapéutica. Muchísimas gracias, Luis, que vaya muy bien y a disfrutar, que sigas disfrutando pues de la escritura y que nos sigas haciendo disfrutar de la lectura. Pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, sí. Así que encantado. Y un saludo, gracias de nuevo por traerme aquí, donde estoy muy a gusto, y bueno, un saludo a los y las espectadores, espectadoras, y feliz día del libro, que ya está Estamos ahí ahí. de la esquina. Estamos ahí, así que muchísimas gracias. Nosotros continuamos repasando la actualidad municipal. La música desde una perspectiva que pocos han llegado a conocer. Symphony consta de dos partes. Para empezar, en esta sala se realiza una serie de proyecciones para acercar la música clásica desde un punto de vista más moderno. Nos traslada individualmente, cada uno de nosotros tendremos la sensación que estamos individualmente situados en el centro de una orquesta sinfónica, rodeados de 100 músicos y delante del maestro. Además, también a través de la realidad virtual podemos acercarnos a los instrumentos de cuerda, a los de viento, a la percusión, estrechando tanto el espectro como queramos. Y que si además os preocupáis de mirar los ojos de los músicos que os rodean, a los cuales podréis mirar a través de las gafas cuando queráis, de manera discrecional, en la dirección que queráis, veréis que los ojos de los músicos, sobre todo en alguna de las piezas, en la última sobre todo, en las danzas sinfónicas de West Side Story, veréis que no solo apuntan al maestro Dudamel, de quien reciben las instrucciones, sino también a ti. Además, se puede conocer de cerca el trabajo de un luthier, los creadores de los instrumentos. Symphony tiene un mensaje claro. Para que la música llegue a sus objetivos más profundos y pueda llamarse música, no es suficiente con la madera del violín o con el metal de la trompeta. Es imprescindible el alma de quien la interpreta. De esta manera, los zamoranos pueden acercarse más a la música durante estos días en la Plaza de la Marina. Yo creo que vais a buscar lo más profundo de lo que origina la música, ¿no? Al final, la emoción humana y la necesidad de expresar esa emoción y emocionar a los demás, ¿no? Transmitir eso que llevamos dentro. Symphony, un proyecto que fusiona arte, música y tecnología de una manera única, representa la unión de diferentes disciplinas para crear algo verdaderamente extraordinario. Una apuesta cultural de nuevo en Zamora. Es uno de los lugares más especiales que existen, uno de esos sitios donde da gusto ir, porque te puedes encontrar con un pirata, con un detective o con un aventurero. Estamos hablando de la Biblioteca Pública de Zamora y nos visita su nuevo director. Así te presenté como nuevo director, aunque ya llevas en el puesto 2 años. Sí. Pero bueno, lo comentábamos también fuera de cámara, aquí en Zamora, hasta que no llevas casi 10 años haciendo lo mismo, eres nuevo. Además, dicho con todo el cariño. Paco, lo acepto. Bienvenido. Muchas gracias por permitirme este hueco de dar a conocer la biblioteca a todos los zamoranos. Muchas gracias en mi nombre, de mis compañeros,
de la biblioteca y de la Junta de Castilla y León, que es la que paga nuestros sueldos y el dinero para los libros y para las actividades que hacemos. Pues es un sueldo, seguramente merezcáis mucho más, pero que es un dinero que está muy bien empleado, ¿no? Eso pretendemos. Todo lo que sea pues, difundir la cultura, compartirla, y todo eso se aprende precisamente ahí, en la biblioteca. Yo, desde niño, me acuerdo que iba y vi que había un lugar donde había muchos libros que te dejaban y podías elegir el que quisieras. La biblioteca es una de las instituciones más abiertas que hay, quizás de las más democráticas. Va en el propio concepto de lo que es la biblioteca pública, la pública. Tenemos otras bibliotecas como las nacionales, las especializadas, que tienen unas condiciones de acceso más restringidas, ¿no? Pero lo que es una biblioteca pública es un centro abierto, participativo, social, comunitario, sin discriminación de ninguna clase y gratuito en todo lo que hace. Así que desde ese punto de vista recibimos a cualquiera que quiera pasar por allí. La verdad es que lo que estás diciendo es cierto, ¿no? Te iba a preguntar, el sábado pasado estuve por allí y da gusto la cantidad de gente que hay y la cantidad de gente diversa. Y me refiero pues también a la edad. Están compartiendo espacio desde los niños más pequeños hasta las personas más mayores. Sí, es verdad. Si vas a una biblioteca te encontrarás con los niños pequeños en la sala infantil, con las personas mayores en la hemeroteca, con los aficionados a la lectura en los clubes o en un préstamo de libros, con cinéfilos cuando hacemos alguna película, proyectamos alguna película. Todos los grupos de distintas edades pasan por la biblioteca. Pero sí es verdad que puede haber, ya por decir algo que a mí ya he hecho en falta, hay un cierto grupo de edad que precisamente es aquella que más paga los impuestos, por decirlo de alguna manera, aquellos que más están trabajando, que más estáis trabajando todas las horas diarias y no tenéis tiempo luego para acercaros, ¿no? Y muchas veces os podéis perder una cantidad de recursos y de cosas que podemos ofrecer, ¿no? No solo estamos para los jubilados, no solo estamos para los niños, para que los papás los puedan dejar un rato colocados a veces, hablando así, estamos también para gente que está trabajando, que pueda encontrar un hueco, acercarse, sacar un libro, ver, ojear lo último que hemos publicado, que se ha publicado. No sé, creo que se pueden hacer muchas cosas y que deberíamos ir más por la biblioteca pública. Pues la verdad es que tienes toda la razón, porque además oferta no es por falta de oferta, ¿no? Y lo que han evolucionado las bibliotecas. En su día ibas a por un libro, a lo mejor podías ir a por un cuento, a por un cómic, pero es que ahora te puedes sacar de la biblioteca hasta un videojuego, casi. Te puedes Bueno, sacar sí, casi, vamos. Pues te puedes sacar un ejemplar de revista, te puedes sacar 10 libros, te puedes sacar discos de música, te puedes sacar películas, te puedes sacar un juego de mesa. Todas esas cosas ahora mismo las prestamos. Y en una cantidad que no es nada desdeñable. Te puedes llevar 10 libros por un mes y renovarlos, te puedes llevar 5 películas. Aparte están los servicios electrónicos en línea que te permiten desde casa consultar un montón de publicaciones, leer el periódico del día. O sea que en realidad son muchas los accesos a la cultura que ofrecemos, la cultura en todas sus modalidades. Oye, Paco, ¿qué supone ser director de la biblioteca? Pues supone un poco más de trabajo, un poco más de responsabilidad y que te toca estar ahí a ti para decir lo último, para atender la urgencia o para atender eso es lo que supone. Por lo demás, bueno, pues yo estoy muy contento de estar de director en la biblioteca de mi ciudad natal y lo llevo con mucho orgullo. Y nada más, creo que a mí siempre me gustó mucho las bibliotecas, me quería dedicar a esto y entonces pues nada, yo las aspiraciones las tengo cumplidas. Oye, ¿qué idea tienes de una biblioteca, ¿no? Como director? Porque es lo que te comentaba, ¿no? Toda la evolución que han que han experimentado las bibliotecas. Las bibliotecas públicas, vuelvo a insistir en lo de públicas, nacen para solucionar un problema que se produce en el 19 con las desamortizaciones y hay un montón de libros que están abandonados en los conventos y hay que recogerlos, hay que custodiarlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista surgen con un afán de custodia o de conservación. Eso fue una tradición que tuvimos durante muchos años y se acabó convirtiendo en una remoral. Contraposición con las bibliotecas anglosajonas, siempre nunca tuvieron estos fondos tan antiguos como tenemos nosotros, no se tuvieron que preocupar de conservar el libro. Entonces, desde el primer momento se dedicaron a difundirlo.
Ahora mismo la biblioteca pública sobre todo es un centro de difusión, la conservación la tiene que hacer la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Castilla y León, aunque nosotros tengamos la obligación de guardar los ejemplares que ingresan por depósito legal en la provincia de Zamora, ¿no? Pero nosotros sobre todo lo que tenemos que hacer es difundir, y no tenemos, hay una parte de fondo que se custodia y que no se presta porque es fondo antiguo o porque es fondo local, que son las dos cosas que tenemos que mantener, pero todo lo demás no pasa nada si el libro se pierde, si el libro se usa mucho, eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, pues ahora la biblioteca sobre todo ha pasado a ser un lugar de difusión y sobre todo un lugar de participación, un lugar de hacernos eco y portavoz y ofrecer nuestros espacios para toda la gente de Zamora. La verdad es que sí, es lo que dices, ¿no? Es un lugar vivo, un lugar en el que pasan cosas, sí, un lugar que puedes ir a relacionarte ya no solo con los libros, con las personas. Y de cambio. Una de las condiciones de los edificios bibliotecarios es que sea flexible. Tenemos que intentar que el edificio, en la medida de lo posible, nos permita mover los espacios para permitir crear nuevos centros de interés, nuevas exposiciones, nuevas colecciones, cambiar los espacios de acuerdo a las necesidades. Esas cosas son las que tenemos que pretender hacer. Oye, ¿cuántas personas pasan más o menos por la biblioteca al día? Pues unas 600, 700, dependiendo del mes, al día. ¿700 personas? Sí, 600, 700 personas sí, al hay día. algunos días con alguna actividad importante en el que echamos de menos no tener un salón de actos más grande porque daríamos mucha más cabida a mucha más gente, pero bueno, hay días como cuando hemos tenido ahora hace poco a Héctor Abad Faciolince, pues que nada, los 2 días estábamos llenos y hubiéramos podido meter a más personas, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Y trabajamos con él, encantados de que se llene, ojalá se llene siempre. Peor es cuando haces cosas y de repente solo van 10 o 15 personas. La verdad es que fue una gozada el tener en Zamora precisamente pues a Héctor Abad y también a Tomás, nuestro amigo Tomás Sánchez hombre, Santiago, que mira, ya llevo dos programas en los que le mando un saludo, porque siempre es una gozada charlar con él. Sí. Es lo que hablábamos, ¿no? De ese lugar vivo, ese lugar en el que bueno, pues nos visitan autores, en los que se acerca a los autores, también a los lectores. Ya se lo dije a Faciolince, le digo, oye, me tienes que traerme más gente, ya no que escriba bien, ya me da eso igual, que hable tan bien como tú, para estar tan bien, sea, como pasar todo. Un rato tan estupendo como el que pasamos. Lo tiene todo, entonces. Lo tiene todo, y Tomás hizo unas preguntas excelentes. La verdad es que se lo decía en su día, me dijo Tomás que iba a venir con Héctor Abad, y dije, los grandes tenéis esa capacidad de atraeros unos a los otros y de juntaros. ¿Qué más? ¿Qué es lo más demandado en la biblioteca? Pues las últimas novedades, normalmente son las últimas novedades, los últimos libros publicados, eso es lo que más se demanda. Ya la música y las películas, pues con las nuevas plataformas, pues se consultan menos, salen menos en préstamo, servicio hay que seguirlo ofreciendo, no todo el mundo tiene disposición para pagar una cuenta de Spotify o de HBO, ¿no? Y entonces eso también sigue utilizándose. Ahora, por ejemplo, para intentar dinamizar un poco más la sección de audiovisuales, hemos organizado las películas por los directores, ¿no? De tal manera que aquellos que son un poco más cinéfilos y les guste, por ejemplo, Lars von Trier o Almodóvar, encuentren toda su filmografía reunida, ¿no? Creo que es un paso adelante que puede ayudar a difundir un poco más los productos que tenemos en esa sala. Y bueno, lo más demandado son las novedades, sin duda alguna. Y bueno, nada más, eso te puedo decir, así aunque se sacan otros libros también de acuerdo en algún momento, efemérides, actos relacionados, los libros de los clubes de lectura, eso se leen siempre por ejemplares múltiples, entonces pues bueno, también. Oye, ¿y leemos mucho los zamoranos? Pues sí leemos, los zamoranos sí leemos, pasa como con el resto yo creo que lo mismo que en España, en eso no somos diferentes. Leen más las mujeres mayores, leen más las mujeres con un cierto nivel cultural y vale, eso es así, pero sí se lee, pero se debería leer más, a mí me gustaría que se leyera más o que por lo menos se pasara más por la biblioteca pública. Oye, un sitio, también lo hemos comentado, es un sitio muy especial para los niños, pero no para ir y dejarlos, como decías, que no sé si pasará, ¿no? Sí. Sino para ir y disfrutar la biblioteca con ellos, ¿no? Bueno, es que hablo así porque a veces no tengo filtro, pero no es verdad, no es verdad. Es verdad que en la biblioteca se hacen muchas cosas para los niños y de hecho la sección infantil de la biblioteca yo creo que es de los espacios que tiene más prestigio, que están más reconocidos.
Las chicas que trabajan en la infantil tienen una vocación fuera de duda. Se disfrazan, hacen cuentacuentos, participan, están todo el día creando talleres de distinto tipo. Son bibliotecarias, pero vocacionalmente no son animadoras socioculturales, pero realizan trabajo de eso. Entonces, pues bueno, son muchas las actividades que hacen. Tenemos un colegio que pasa una clase de un cole a diario desde septiembre a junio. Fíjate. Luego procuramos tener actividades para los niños. Es verdad que a lo mejor no llegamos a tener todas las actividades que deberíamos tener, pero bueno, procuramos estar ahí y desde luego, claro, los niños pues es el momento de hacerlos lectores. Luego ya llegarán adolescentes, ya veremos lo que pasa, pero de principio los ves disfrutando en la biblioteca. La verdad es que yo creo que es uno de los pilares importantes, ¿no?, a la hora de crear nuevos lectores y nuevos hábitos, ¿no? Ese hecho de formar cantera en la biblioteca. Y a mí me gusta leer, disfruto mucho leyendo y parte muy importante pues la tienen tus predecesores y todos los compañeros que habéis tenido a lo largo del tiempo ahí en la biblioteca, que yo la primera vez que entré pues la vi y dije qué sitio más bonito. Y pues de sí, hecho, las bibliotecas son sitios muy bonitos porque son sitios agradables, son sitios para estar, son sitios para pasar un rato relajado, no es como ir a Hacienda, yo qué sé, entonces, pues las tenemos, vamos a disfrutarlas y vamos a usarlas. Oye, Paco, vuelves a tu ciudad natal después de haber estado trabajando por distintos puntos, distintas bibliotecas también, ¿no? Bueno, pues me imagino que también un motivo de alegría, ¿no?, el estar en tu ciudad, ¿no?, en tu biblioteca. Sí. Yo venía de pequeño también ahí a leer los Asterix y entonces, pues sí, desde ese punto de vista yo tuve una gran alegría cuando decidí o cuando vi que podía venir para aquí. Entonces, pues nada, muy bien. Tenemos esto aquí ahora, que no sé si lo estáis viendo, es una de las actividades que tenemos para celebrar lo del Día del Libro. El Día del Libro, el 23 de abril, durante esa semana realizaremos una serie de actividades para celebrar esa fecha, ¿no? Y esta es una de las cosas que tenemos puestas ahora en esas mismas estanterías de la sección de préstamo. Se han creado estos book fairs y están puestos una selección de ellos, porque estos book fairs se crearon para las redes sociales, para el Instagram de la biblioteca, todos los viernes se publican, y bueno, ahora hemos hecho una selección y los estamos ofreciendo para votar el mejor. Cada uno de ellos va acompañado de una pequeña cartela que anima a leer ese mismo libro. Me parece una idea que ha quedado magníficamente bien puesta en la biblioteca. Y esta misma semana del Día del Libro, pues seguimos con el Mercadillo Solidario de Libros Usados. Queremos alcanzar la emblemática cifra de 1 tonelada de alimentos a cambio de libros, ¿no? Eso se realiza de manera de autoservicio. Los propios usuarios llegan, ven el mostrador de libros que tenemos, cogen un libro y dejan un producto de higiene o 1 kilo de garbanzos. Y queremos, no vamos a parar hasta que no superemos la tonelada de alimentos para el banco de alimentos. Luego también vamos a tener visitas nocturnas durante 2 días, en las que habrá varias sorpresas para aquellos que se inscriban. Y bueno, también contamos con 2 presentaciones del libro que han quedado enmarcadas en esas fechas, no ha sido a propósito, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a celebrar. También tenemos la lectura virtual del Quijote. Y con esa serie de actividades vamos a celebrar la semana del Día del Libro. Así que estáis invitados a pasar por allí. Pues ya saben que lo van a disfrutar muchísimo. Qué buena semana y qué buen día, qué bonito día, ese Día del Libro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Muchas gracias a vosotros, a ti, Rafa, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos veremos buscando libros, entre libros. Vale. Nos veremos disfrutando. Que pases una gran semana y un gran Día del Libro, que la verdad es que es una gozada, y es una gozada esa labor que estés haciendo, así que transmítela a todos tus compañeros. Se lo digo. Y además que son siempre gente muy, muy agradable. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Continuamos en 2 que sí, 1 que no. Luego seguiremos hablando también de narraciones. Bueno. Una de las actividades familiares que más podemos disfrutar, de la que más podemos gozar, es de escuchar historias juntas.
Y algo así es lo que va a suceder mañana precisamente en la Biblioteca Pública de Zamora. Nos acompaña una narradora zamorana que sabe mucho de historias y de hacer disfrutar a familias a través de esos relatos. María, bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que es cierto, disfrutar en familia de una buena historia es una gozada. Es una gozada. Yo siempre intento que los padres y los hijos se sienten juntitos para que puedan disfrutar, ¿no? No es lo mismo estar los niños adelante y los padres atrás y cada uno a su rollo, que estar juntos y que puedan disfrutar los dos de los cuentos. La verdad es que compartir, ¿no? Compartir un cuento, algo que une tanto, ¿no? En su día, a lo mejor era la radio, en su día también luego pudo ser la tele, pero cuando vamos a lo tradicional y está alguien contando una historia que muchas veces, en muchos casos, es una historia que le han contado, que también ha sido contada, que ha sido transmitida, pues es una gozada. Sí, sin duda, sin duda. De algo así podremos disfrutar mañana en la Biblioteca Pública, ¿no? Esas ladrona de palabras. Soy una ladrona de palabras mañana. A ver, cuéntanos eso, de ladrona de palabras. ¿Qué palabras nos robas? No, la sesión de mañana para infantil consiste en que, bueno, yo voy a las ciudades, yo vivo en el campo, pero voy a las ciudades y robo palabras. Y de esas palabras las junto, las mezclo en botes y a partir de ahí salen cuentos. Y esos son los cuentos que van a escuchar las familias que vayan mañana. O sea que hay un componente de, bueno, pues de a ver qué pasa, ¿no? Sí. De sorpresa. Sí, sí. Y me imagino que también de improvisación, ¿no? Sí, bueno, luego los niños van leyendo las palabras y a partir de ahí yo voy creando el cuento, ¿no? O sea que cada sesión es distinta. No, no es distinta. Hay que acotar algunas cositas porque a veces se pueden ir las cosas de madre. Entonces es mejor tener a ciertas cosas acotadas y otras cosas darle pie a la improvisación. Oye, ¿cómo se vive desde el escenario? Bueno, pues esa sintonía de la que venimos hablando, ¿no? Esa sintonía familiar, ese momento de compartir esa historia. Pues todo depende de cómo te encuentres tú, de cómo sea el público. O sea, se va creando una sesión, ¿no? Pero cuando hay un momento en el que padres y hijos están disfrutando, que ríen juntos, que les brillan los ojos, que están atentos, eso es canelita en rama para una narradora. Oye, ¿tú aprecias la reacción de las personas cuando estás contando? ¿Estás tan metida en la historia que no te...? No, yo sí, porque además normalmente intento ver la cara de las personas, no es como en el teatro que hay una cuarta pared, sino que yo hablo con el público y ellos me pueden responder, entonces es más fácil ver las reacciones, ¿no? Y poder ir modulando para meterlos, para sacarlos, para jugar, ¿no? O sea, no sabes hacia dónde te va a llevar una historia. A veces no. A veces no. Hay historias que ya cuentas tanto que ya sabes lo que puede funcionar o no, pero a veces te sorprenden. Oye, esas historias, ¿son historias tuyas? ¿Son historias que te han contado? ¿Son historias que surgen? Normalmente son historias, bueno, yo utilizo tanto repertorio tradicional como de autor. Entonces, lo que pasa es que lo que hago es hacerlo mío. Yo lo paso por mi cribado, lo paso por mi sentir, por mis pensamientos y a partir de ahí sale el cuento, porque si no lo paso por mi cribado es imposible conectar yo con el cuento y que por lo tanto el resto de las personas también conecten con el cuento. Oye, ¿quién disfruta más? ¿Los niños, los mayores, la narradora? Uy, los niños disfrutan mucho, pero es verdad que es fantástico ver a una persona adulta que va por primera vez a una sesión de cuentos, que siempre están muchos prejuicios en relación a los cuentos, que tiene que ser siempre para los niños, y de repente se descubren disfrutando de un cuento, sin que tenga que ser infantil, ¿no? Y ese momento es maravilloso. Oye, ¿y dónde nacen las historias que cuentan? Sé que es una pregunta un poco así, ¿no? Es decir, sí, ¿dónde nacen? ¿Nacen en la imaginación? ¿Nacen, bueno, pues en el acervo? ¿Dónde suelen nacer esas historias? ¿Nacen en el día a día? Hay algunas historias que han nacido hace tantos siglos y que se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y que con cada generación o con cada persona van cambiando con cada narrador y en cada historia se va poniendo parte del narrador
parte de la situación social o parte de lo que se está viviendo en ese momento, y eso aparece en el cuento, en los tradicionales principalmente. Los cuentos de autor ya están más fijados, ¿no? Pero los que han ido de una persona a otra persona, a otra persona a otra persona, esos cuentos crecen por momentos y por personas que han pasado a través de ellos. Oye, ¿y qué tiene que tener una historia para ser contada? Porque historias pasan todos los días, ¿no? Muchas veces es según, me imagino, ¿no? Cómo las mires, ¿no? Cómo las interpretes o cómo las cuentes, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener una historia para que merezca la pena ser contada? Eso depende del narrador, Vale, o de la narradora. Sí. Pero para mí es un momento mágico. Yo ya te he dicho que utilizo mucho de tradición oral o de autor, pero me nutro de libros. Entonces, para mí un momento muy importante es estar leyendo un cuento y de repente encontrarme con algo tan bueno, tan gracioso, tan enrevesado, tan curioso, que tenga algo que me sea imposible no querer contarlo al público, ¿no? Entonces es eso, es el punto este de este cuento no se puede quedar aquí, que aquí lo voy a leer yo y otras pocas personas más. Esto lo tienen que conocer otras personas. O sea, que también está esa necesidad de compartir. Sí, por supuesto, sí. Oye, ¿con qué se cuenta una historia? ¿Con la voz? ¿Con la mirada? ¿Con los gestos? Pues se cuenta con la voz, el tono, la mirada es importantísimo porque la mirada es lo que crea la intimidad con el público. Si miras a una persona cuando estás contando, se crea una conexión grande. Entonces, el cuerpo es muy importante. Hay personas que no solo utilizan su cuerpo, y su tono y su voz, sino que también utilizan objetos o libros, los muestran. Yo, depende de las edades, depende de la sesión, también utilizo cosas externas, objetos externos. La verdad es que es verdad que una buena narradora, no solo cuenta la historia, precisamente eso, ¿no? Eso pues te queda en alguien que te está contando lo que te ha pasado. Y es impresionante la labor teatral, de escenificación que realizáis. No sé si de escenificación, porque yo, por ejemplo, cuando cuento no soy un personaje, yo te lo cuento como María. Pero, por ejemplo, es muy importante también los silencios. Los silencios, mira que es una cosa de escuchar, pero el silencio en un cuento es importante. Hombre, el silencio es importante siempre. Sí. Hasta en una entrevista. Sí. Oye, ¿cómo decides dedicarte a contar cuentos, a contar historias? Pues siempre me lo preguntan a menudo. Yo estaba estudiando en la universidad, en Salamanca, y de repente un día vi un cartel en un bar que iban a contar cuentos. Y yo, espera, porque yo jamás había ido a escuchar cuentos de niña, nunca. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿hay alguien que cuenta cuentos para personas, para adultos? Y fui a ese bar, me encontré con Héctor Urien, que es un gran narrador de Ávila, aunque ahora vive en Madrid, y yo cuando lo vi dije, madre, esto lo quiero hacer yo. Y terminé la universidad, yo he trabajado de terapeuta ocupacional durante muchísimos años con personas con demencia, pero mientras tanto pues me fui formando pues en expresión corporal, he hecho muy poquito de teatro, expresión oral, narración, y entonces yo siempre digo que me metí en un puchero, me fui haciendo poco a poco, y un día ya pues me puse delante de un público y conté mi primer cuento. Oye, la verdad es que lo dices así como de pasada, pero es impresionante leer tu currículum, ¿no? Toda la preparación, todo lo preparada que estás precisamente para eso, ¿no? Para contar un cuento. Bueno, también te tiene que gustar. A mí es que me gustaba mucho ir a cursos y aprender. O sea, no. Hay otras personas que se atreven del tirón, salen y se ponen ahí, se muestran, pero yo necesitaba estar preparada internamente, por lo menos. Oye, has hablado del trabajo que tuviste, esa terapia ocupacional, también para personas en que precisamente la historia era muy importante. Sí. Y recordar esas sí, historias. ¿Qué supuso para ti esa etapa, ¿no? Esa etapa en la que a lo mejor veías esa narración desde otro punto de vista, ¿no? Fue importantísimo, porque con personas con demencia hay que escuchar mucho.
hay que hacer muchas entrevistas a muchos familiares para conocer la historia de esa persona, porque a lo mejor esa persona no te puede decir en esos momentos lo que ha vivido, y a partir de ahí recordar y contar, y, ¿no? Para que de repente conecten con un recuerdo, y a partir de ahí tirar del hilo y seguir recordando, ¿no? Entonces... O sea, como lo que dices, ¿no? Como ir extrayendo su propia historia. Sí, sí, sí. Me imagino que eso tiene que ser algo muy gratificante para ti. Sí, para mí trabajar con personas con demencia era... Me acuerdo la primera vez que trabajé que dije, no, yo no quiero trabajar con personas con demencia, no, no, no. Pero luego me metí y pues eso, más de 10 años trabajando con ellos en sus casas, porque yo trabajaba en sus casas con sus familiares directamente, y para mí era una aventura todos los días. La verdad es que sí, es que es importantísimo lo que decíamos en un principio, ¿no? Esa transmisión que se hace de las historias. Es que los cuentos son un poco la vida, sí. ¿no? Son precisamente nuestras vivencias, ¿no? Entonces, a través de una narradora, el poder hacer esa terapia para personas con demencia, supongo que tiene que ser, lo que te digo, una situación muy gratificante. Sí. Bueno, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué proyectos tengo? Porque... Espera, que saco la lista. Venga, saca la lista, cuéntanos. Bueno, sí, el más cercano, esta semana estoy con la gira por Castilla y León que organiza Charo Jaular, que he estado en Valladolid, en Villamayor, esta noche estaré en Salamanca y mañana he pasado en Zamora. Así, de primeras. Luego aquí en Zamora, gracias a la Concejalía de Cultura, presenté un proyecto que se llama Historias de Barrio, era un proyecto piloto y lo estoy llevando a cabo en el barrio de San Lázaro y de San José Obrero. Entonces yo me reúno con las personas mayores de esos barrios, recopilo historias de infancia, me cuentan cómo era San José Obrero, en este caso, y San Lázaro hace 50, 60 años, y a partir de todo lo que me van contando yo creo cuentos, y esos cuentos se los cuento a niños de primaria. Y ya se hizo la primera sesión, fue preciosa, porque eso juntaron los informantes con los niños. Qué interesante, sí. Y fue precioso. Entonces, seguimos ahí con eso. Eso nos tienes que ir contando cada día. Os contaré. Vale. Y luego, pues, formo parte de AEDA, que es la Asociación de Narración Oral, de Narradores Orales Profesionales de España, y estamos organizando la Escuela de Verano de Narración Oral y unas jornadas de narración oral en la educación, en el ámbito educativo. Y lo estamos organizando en Cáceres. Que dirás, bueno, Cáceres, pero es que siempre, o la mayoría de las veces, se iba para el este, y va a haberlo traído para el oeste. Va acercándose, ¿no? Para la Ruta La Plata ha sido un triunfo. Entonces estoy ahí metida en la organización de esa escuela. Qué bien, qué de movimiento. Además, dices lo de Cáceres, a ver si se acerca a Zamora, porque en Zamora sí que ha habido una tradición narrativa importante, y además hay muchos narradores y narradoras que estáis haciendo muchas cosas y las estáis haciendo muy bien. Sí, la verdad es que yo no sé por qué, pero aquí es como que nace un narrador ahí debajo de las piedras, salen narradores. Supongo que aquí también, yo me acuerdo cuando era pequeña que me juntaba con niñas de otras ciudades, y ¿tú qué haces? Pues yo hago mecanografía, y yo bailo jotas y canto. Y eso es algo muy de Zamora, el ir a la escuela de música tradicional, a bailes, jotas, tal. Y es como que la tradición está muy metida en muchas personas, también la Semana Santa es algo muy tradicional, así que yo supongo que por eso también hay tantos narradores. Es parte de lo que somos, y la verdad es que es algo innato. Yo lo veo por mi niña, tengo una niña de 5 años, que le encanta que le cuenten historias, y le encanta a ella contar historias, ¿no? Yo me imagino que es parte del ser humano, ¿no? Sí. Contar y hacer ficción y escuchar ficción y formar parte de ella y jugar con ella y ver pues esas reacciones del que te está escuchando a lo que tú estás contando, lo que estás creando en ese momento. Claro, nosotros nos hemos quedado en la narración oral, que era la primera fórmula de entretenimiento al lado del fuego, pero claro, de los cuentos se ha pasado radio, cine, o sea, todo el rato estamos creando historias, todo el rato, continuamente.
Antes a lo mejor en torno a un fuego de campamento Efectivamente. y ahora a lo mejor en torno a un grupo de WhatsApp. Eso Perdemos vernos las caras, Sí, sí. pero siempre está Sí. la narración y las historias. Somos ahí. historias. Somos historias, es verdad. Y a veces también contadas por Sí. una narradora como tú. María, pues encantado de haberte Muchas conocido. gracias. Encantado de que nos hayas visitado, que sigas narrando tan bien y tan bonitas historias. Confiemos. Seguro que sí, y que sigas haciendo disfrutar a la gente que las escuchemos y que tengamos ganas de seguir conociendo pues esas narraciones. Muy bien, pues Nos muchas vemos. gracias. No, a ti, nos vemos pronto y nada, cuando sigas con esas historias por los barrios, nos Venga. tienes que terminar de contar. Y mañana en la biblioteca pública, por favor, para infantil y luego para adultos. Es por la tarde, yo creo que si va la gente a partir de las 3 de la tarde, pueden coger sitio Sí, para seguro, poder seguro. disfrutar de la narración. Si van sobre las 6, mejor. Mejor, ¿no? Pero bueno, yo lo digo porque cuando Sí, vas sí. a un sitio que tienes ganas, mejor ir con tiempo. Sí, sí. María, muchísimas gracias A ti. y hasta la próxima. Adiós. Continuamos en Dos que sí, uno que no. Estamos cerca del mes de mayo, un mes tradicional cuando comienza, que marca el inicio de la temporada taurina, donde precisamente los toreros y los aficionados podrán disfrutar. Estamos con Alberto Durán. Alberto, torero, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se presenta esta temporada, ¿no? Que decimos que comienza en mayo? Bueno, puede comenzar más adelante. En tu caso, ¿cuándo es ese inicio que marca la temporada taurina? Pues se presenta muy ilusionante. De momento tenemos previsto empezar el 22 de junio en La Roza de Puerto Real, un pueblo de Madrid, con un cartel muy atractivo para el gran público y el aficionado. Y como digo, muy ilusionante, con mucha dureza a priori como todas en mi situación y mis circunstancias, pero con mucha ilusión de que empiece cuanto antes, porque creo que estamos en el momento del cambio. Se te ve bien, se te ve fino, se te ve más torero, ¿no? Bueno, como el buen vino, creo que cuando uno lleva lo que cree que lleva, en este caso como torero, pues va mejorando y me preocupa mucho de que esa madurez haya sido positiva y eso te deje un pozo con un buen sabor, como creo que así se está viendo en las pocas oportunidades que se me están viendo. Oye, el rato que llevamos hablando, ya has dejado ahí alguna pincelada, ¿no? Pues dadas tus circunstancias, a ver las pocas oportunidades, la verdad es que el toreo es un mundo difícil. Hablas de tus circunstancias. ¿Cuáles son ahora tus circunstancias? Porque lo que decimos es un mundo difícil y es un terreno complicado. Sí, pero somos conscientes de las vicisitudes que se encuentran en mi situación, como decía antes, la cual no es la más halagüeña porque llevo muchos años prácticamente parado, sin apenas torear, pero hay que ser consecuente con la situación y hay que resignarse de alguna manera y abrazarse a esas vicisitudes y tomarlo con la mayor positividad y dentro de eso pues lo tomo personalmente con muchísima ilusión, como decía antes. O sea, estoy ahora mismo arropado de la gente que quiero, tanto mi nuevo apoderado, Pablo Saguar-Pirri, como todo mi entorno, y eso lógicamente me ayudan y me alientan para ponerme en el lugar que quiero, que como decía antes estoy en el momento de cambio. Ajá. La verdad es que hablas de la gente que te rodea en un mundo como el tuyo, como el que estamos hablando, es primordial, ¿no? Tener a gente de confianza, gente que esté al lado tuyo y que te esté ayudando y que precisamente pues apueste por ti y confíe en ti, ¿no? Pues sí, porque a veces que la carga es tan grande que uno tiene que soportar que uno solo por sí mismo pues se hace duro, pero en ese sentido me siento un privilegiado. Creo que con el tiempo vas eligiendo mejor esas compañías y bueno, feliz de ello. Oye, hablamos de lo difícil que es el mundo del toreo, ¿no? Hay muchísimos toreros.
¿no? Quizá estamos en una de las épocas en las que más toreros hay. Corridas hay menos, y hay unos cuantos toreros que están prácticamente en todas. Es un pastel muy pequeño para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa manera de abrirse hueco? Es difícil. Yo creo y confío, y eso quiero pensar, de que al final las cosas deben de caer por su propio peso. Es decir, yo me considero un torero con condiciones y con aptitudes para llegar a ser una gran figura, y por eso me mantengo en mi sitio, bueno, sin entrar muchas veces por el aro de algo que ahora te voy a explicar, que es por cómo está ahora mismo el toreo, el negocio taurino, y es que o perteneces a una casa grande de apoderamiento y de empresariado, o te ves chocarte muchas veces contra un muro, porque son ferias que llevan estos empresarios, los cuales también son apoderados, y estos llevan directamente a varios toreros e indirectamente a otros cuantos por detrás. Lo mismo pasa con el tema ganadero, y lo que hacen es un intercambio de cromos, o sea, yo te pongo en mi plaza y tú me pones en la mía, o sea, en mis toreros. Y lógicamente, pues en mi situación, en el camino que he elegido desde mis comienzos y que he ido consolidando de independencia y de soledad en ese sentido, y ahora mismo acompañado de un apoderado independiente que creo que representa lo que ha sido toda la vida de Dios en el mundo taurino, un apoderado, que esa figura ya está prácticamente o totalmente extinguida, por lo que te he dicho. Y en ese sentido, pues yo tengo esa persona, sé que somos conscientes de que el camino va a ser más duro, pero al final, cuando llegan las recompensas y los triunfos, que yo creo que, como digo, al final van a ir llegando poco a poco, voy a ir metiendo la cabeza donde buenamente me vayan dejando, y no puedo fallar, y yo creo que me voy a poner en el sitio que merezco y que merece el toreo, que también por eso me mantengo, porque creo que el toreo no puede perder a un torero con una personalidad especial, como humildemente creo que es en mi caso, y cuando llegue ese momento, que creo que está a la vuelta de la esquina, el triunfo se va a saborear mejor, la gloria va a ser más reconfortante. Vas a disfrutarlo mucho más. Oye, me da la sensación de que, creo que sé que me vas a contestar, pero ¿te vamos a ver en Zamora, en la Plaza de Toros? De momento no ha habido entendimiento. Todavía no son oficiales los carteles, nunca se sabe, no descarto, no cierro la puerta, ojalá, pero de momento me gustaría decirte lo contrario, pero de momento es complicado. Esperemos que sea que sí. De todas formas, tenemos de momento un festejo y lo que dices, preparado para lo que venga. ¿Cómo es precisamente esa preparación, ¿no? ¿Cómo es esa pretemporada, si se permite ese símil futbolístico o deportivo? Pues igual que si uno fuera a torear 40 o 50 corridas de toros, porque date cuenta que hay que estar igual preparado para ese número que para uno mismo, porque la imagen que tienes que dar para el que se sienta en un tendido, pues debe ser la de un torero con condiciones y que le haga disfrutar. Y en ese sentido, pues bueno, yo aunque no he toreado muchas corridas de toros ni muchos festejos durante todo ese tiempo, pero sí me he mantenido, gracias a muchos ganaderos, amigos, pues he sido un torero de torear muchos tentaderos en el campo, gracias también a que vivimos cerca de una capital como Salamanca, del Campo Charro, donde hay muchísimas ganaderías en España, y tenemos mucha accesibilidad a poder seguir con la preparación para cuando lleguen las oportunidades, pues no se te note tan, dar esas sensaciones de inactividad. Entonces, ese es mi entrenamiento, pues, mucho toreo de salón, mucho entrenamiento físico y mental en el día a día, y así es, con mucha esperanza y mucha paciencia. Oye, el toreo es hay que estar especialmente preparado, sobre todo físicamente, ¿no? Se te ve además lo que te estaba diciendo, se te ve fino, ¿no? La parte física también es importante, ¿no? Hablas del toreo de salón, pero la parte física también es fundamental.
Sí, bueno, date cuenta de que nos enfrentamos a toros ahora mismo creo que se está lidiando el toro más grande de la historia del toreo, con muchos kilos, con mucha edad y que requiere de un aguante físico extremo y para ello pues debe de estar muy fino, muy puesto, muy alerta en los movimientos, de tener muchos reflejos, y para estar físicamente bien, lógicamente, la parte mental hay que trabajarla mucho para dar el 100%, y más en mi caso. Está bien que saque lo del tema del físico, ya que yo he sufrido mucho por problemas de volteretas y de golpes de los toros. La última el año pasado en la corrida de la Copa Chenel en Villa del Prado, en Madrid, que me ha tenido todo el invierno bastante mal, pero bueno, gracias también a no dejar de ir a los médicos y a los fisioterapeutas, pues puedo ir manteniéndome y estar lo mejor posible. Oye, incides en el aspecto mental. Al fin y al cabo es una persona delante de un animal, ¿no? Supongo que se te pasan muchísimas cosas por la cabeza cuando se da esa situación, ¿no? ¿Cómo se entrena eso? O sea, ¿qué preparas, ¿no? para enfrentarte a una situación como esa? Pues sobre todo toreando mucho para ti mismo en tu cabeza. Idealizar muchas faenas, muchos toros, también el rodearte, como decía antes, de personas que conozcan la profesión y te puedan ayudar y aportar en cosas que seguramente ellos hayan vivido, porque generalmente con las personas que intento estar son gente que mayor que yo y que ha conocido durante mucho tiempo pues la profesión y el arte de torear, y de alguna manera hacen de psicólogos en momentos dados. Sí. Y bueno, un poco así. Oye, ¿cómo se comportan las grandes estrellas taurinas con los con los matadores de toros, pues que a lo mejor no tenéis tantas oportunidades o que no estáis en tantos carteles? Es decir, ¿cómo es el compartir plaza con Morante o con alguno de Rocarrey, yo qué sé? Bueno, hay veces que parece que digamos que están en una burbuja y que están en otro escalafón diferente, pero yo te puedo hablar de mi caso y en este caso el más reciente, que fue mi actuación el año pasado en la Feria de San Pedro, aquí en Zamora, junto a dos grandes figuras, como por ejemplo el que has nombrado, el maestro Morante de la Puebla, y en mi caso personal pues guardo un grato recuerdo. Y bueno, no habíamos hablado nunca personalmente, y cuando acabo el primer toro, él nunca me había visto torear directamente. Cuando me estaba lavando ahí con el mozo espadas dentro del callejón, se vino a mí, que estaba como a 10-12 metros, y me dio la mano y me dio la enhorabuena, y con un gesto como diciendo: eres de los míos, vamos para adelante. Qué bueno. O sea que en ese sentido, aunque otra cosa que a colación de esto, yo, aunque no me haya prodigado mucho y no haya toreado mucho y no esté en una situación de figura, sí me he sentido de alguna manera pagado y reconfortado por todo el respeto y la admiración que he sentido, hasta incluso de muchas figuras del toreo de todas las épocas. En ese sentido, creo que me siento muy orgulloso de ser o de representar lo que creo que todo torero nuevo sueña. Son palabras mayores, pero creo que estoy en el camino de ser un torero de toreros. Es lo máximo, incluso por encima de ser figura del toreo, y eso humildemente creo que estoy en el camino. Quedan muchísimas cosas, pero en ello estoy para trabajarlo y llegar a donde quiero. Valores, ¿no? Esos Exactamente, valores, sí. Esos valores importantes. Oye, la tauromaquia, que también pues genera cierta controversia, ¿no? Entre animalistas, antitaurinos. ¿Cómo se percibe desde dentro, ¿no? En este caso desde el punto de vista del torero? Bueno, son épocas. Yo creo que ahora estamos en una época buena en ese sentido. Creo que hay una corriente nueva de gente joven
en los tendidos, en los toros. Seguramente tenga mucha culpa, bueno, pues esta gran figura que, bueno, sin entrar en profundidades, digamos, de matizar lo que es taurinamente hablando, como concepto del toreo artísticamente, pero en ese sentido ha venido muy bien Rocarrey, que también lo has nombrado antes, pues ha sido un hálito de aire fresco a la fiesta, y en ese sentido ojalá hubiera otras 3 o 4 figuras con caras nuevas que, bueno, pues que combatieran con él en la plaza para que hubiera más rivalidad y lógicamente el ambiente se caldeara más y tuviera más repercusión todo. Pero creo que estamos en el camino, en el momento de cambio en el toreo, y yo llevo un tiempo, 1 año, 2 años, yo creo que después de la pandemia se ha notado mucho las ganas que tenía la gente de volver a los toros y mucha corriente de gente joven. O sea, eso, ahora mismo yo voy a los toros, las pocas veces que voy, y veo mucha gente joven y eso te da mucha alegría y mucha esperanza para el futuro. Oye, ¿por qué no hay toreros con barba? No lo sé, pues se tiene como que... Bueno, antes de serlo hay que parecerlo y se tiene como que la barba no es torera, en ese sentido, a ver si me entiendes. Y no ha habido toreros, no. No. El niño la perilla o algo así, Sí, ¿no? se ve ahora muchos en los tentaderos, muchos compañeros, y en invierno, yo incluso a veces en invierno, cuando bueno, estoy en entrenamiento, en el campo, pero me gusta cuidar mucho esos detalles y hasta cuando voy a los tentaderos me gusta ir perfectamente vestido como han ido siempre los toreros y perfectamente cuidado. Oye, hablas de detalles, ¿no? Sé que los toreros tenéis muchos rituales, ¿no? Hay muchos detalles a los que les dais mucha importancia, ¿no? Sí, ¿Cuáles sí. son los rituales tuyos? Sabemos el de dormir, sabemos que tú duermes perfectamente antes de cualquier corrida de toros, ¿no? Pero ¿tienes algún ritual que se pueda contar? No, no soy nada especial en ese sentido. Me gusta llevar las cosas lo más ordenadas posible. Lo que hablamos de la vestimenta, ir como, digamos, marcan los cánones dentro del arte de torear, y soy muy cuidadoso con ese tipo de detalles, tanto dentro como fuera de la plaza, pero nada más que eso. Soy muy sencillo, no soy tampoco supersticioso como muchos de mis compañeros, entonces en ese sentido, bueno, pues soy bastante normal dentro de lo especial que uno puede ser. Oye, y raro. Así desde fuera da la sensación de que el ambiente taurino es muy complicado. Sí. Hay veces que es mejor no conocer lo que hay dentro para no pensar cosas negativas de un arte tan bonito y tan grandioso como es este ritual del toreo. Oye, en tu caso, ¿cómo decides dedicarte al toreo? Ya sé que lo has contado más veces, ¿no? Pero es bonito escuchártelo. En mi caso nunca lo he decidido, ha sido algo natural. Nunca ha habido un día en el que haya dicho a mis padres, pues quiero ser torero. Bueno, sí dije, quiero apuntarme en la escuela, en este caso la más cercana que había de Zamora, que era la de Salamanca, pero era algo, bueno, tenía que ir a una escuela porque era la forma que yo tenía para poder formarme, ya que bueno, en mi casa no había un ambiente taurino, no había antecedentes, no había nadie que se hubiera dedicado profesionalmente a ello, entonces bueno, pues el desconocimiento era total, y para empezar en este difícil mundo pues tenía que recurrir a este tipo de escuelas. Pero no hubo desde niño fue algo natural, desde que empecé prácticamente a caminar, toreaba con cualquier trapito que tenía y bueno, siempre me he considerado lo que soy, que es torero. A lo que te iba es que a tus padres no les sorprendió nada que No, el niño nos dijese quiero ser torero porque desde no. pequeño, ¿no? Sí, siempre lo que me ha gustado, y con el paso del tiempo la vida me ha ratificado lo que siempre he querido, de que el toreo es puramente vocacional y no sé, hay veces que pienso, ojalá no hubiera sido elegido para esto como así lo considero, que yo no he elegido ser torero, sino que he
el arte de torear o la profesión me ha elegido a mí. Oye, ¿qué se necesita para ser el número 1 del escalafón? No sé si un día de suerte, muchos días de suerte, ser muy bueno, entrenar mucho. ¿Qué crees tú que es necesario? Primero, tener condiciones para ello, y una cosa muy importante es tener personalidad, porque hay toreros con muchas, y ahora se ve toreros muy preparados, con muchísimas condiciones, pero que no tienen personalidad para atraer público, lo primero, porque al final esto es un negocio y si no recaudas es más difícil de que te contraten. Principalmente eso, tener personalidad y madera de figura, como siempre se ha dicho. Alberto, pues muchísimas gracias. Que esta temporada vaya bien, estoy seguro de que sí. Sobre todo también es la actitud, y tú tienes Sí. las ganas y esa confianza que también es importante, así que a ver si dentro de poco vienes por aquí y nos cuentas pues, tus salidas a hombro por las puertas grandes de muchas y muchas plazas de toro. Yo confío en que así acabará siendo. Así que hasta la próxima. Cuando queráis, aquí estaremos. Un placer, como siempre, Rafa. Es un gusto. Estoy feliz y ojalá pueda transmitir esa felicidad a mis paisanos y a todos los aficionados de Zamora, que creo que así será. Y bueno, Ya está. y ocupa el lugar que en su día ocupó el maestro Andrés Vázquez, que en gloria esté. Vale, te estoy diciendo.